A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, pero en esta vez, por lo delicado del tema, por la urgencia, por lo preocupante que está dándose en el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo por lo que son deudas del Estado al IES, sobre la disminución del monto del ahorro del fondo de pensiones o de la reserva del fondo de pensiones. Son cosas que realmente son muy preocupantes, ¿no? Son aspectos muy preocupantes, sobre todo para los afiliados, para los jubilados y para los pensionistas. Entonces, en este programa lo vamos a dedicar a esta temática y yo he invitado a la doctora Patricia Borja Laverde. Ella es fue una estudiante, una persona que se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual yo también estudié, me gradué en Sociología y Ciencias Políticas, y a mí me llamó la atención por algunos aspectos en el caso de la doctora Patricia Borja. Primero porque ella es una graduada, se graduó a los 22 años de edad, hoy tiene 23 años, ¿no? Y a mí me llamó la atención por lo que ella propuso una tesis a la Pontificia Universidad Católica, a la Facultad de Jurisprudencia, una tesis que es muy sugerente, ¿no? Y que esa tesis se ha publicado. Se llama La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados. Entonces, este es un libro que se lo presentó ayer en la Facultad de Jurisprudencia. Intervinieron varias personas en los comentarios del libro. Estuvo ahí la doctora Carmen Corral Ponce, quien fue ella, un tiempo atrás fue intendente de seguros de la Superintendencia de Bancos. También participó el doctor Julio Michelena Ayala, quien es catedrático de la Universidad Católica y a su vez asesor de las autoridades de la universidad, del señor rector, del consejo académico, etc. Y también estuvo la doctora Jimena Moreno de Solines. Ella es catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y también fue ella decana de la facultad de la Universidad Católica del Ecuador. Y también estuvo el señor subdecano, el doctor Manuel Fernández de Córdoba, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia. E intervino también la doctora Patricia Elizabeth Borja Laverde como autora de este libro que tiene esta presentación, y es un título muy sugerente que a mí me llamó la atención el título de este libro, y también, como digo, ya el perfil de la doctora Borja, quien es una persona muy jovencita, ¿no? Muy jovencita, nacida en el año 1995. Así que con este preámbulo, estimada Patricia, bienvenida a este programa, y yo le quiero consultar dos cosas, ¿no? La una es, ¿cómo así usted se animó por presentar esta tesis que se llama La descentralización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados? ¿Qué le animó? ¿Qué estuvo pensando usted para plantear esta tesis a la universidad y que ahora está publicada en un libro, ¿no? Y que va a estar sin duda en las librerías del país y en la biblioteca también de la universidad y de otras universidades? Buenos días, bienvenida. Licenciado Henry. Sí, Muchas gracias. Sí.
Lo que me motivó a escoger este tema para mi trabajo de titulación fue, en primer lugar, mi madre. Ya. Mi madre siempre ha estado muy interesada en analizar todo lo atinente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, tomando en consideración que en el año 2015 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, mediante la cual se suprimió la obligación del Estado de contribuir con el 40% para el financiamiento de las pensiones jubilares. Entonces, tomando en consideración esta situación, decidí, por sugerencia de mi madre, realizar la tesis sobre esto. Lo que hay que aclarar es que no únicamente me limité a analizar la supresión de esta obligación del Estado, sino que profundicé en el financiamiento del seguro de pensiones del IES. Su mamacita es abogada. Sí, mi madre también es abogada. ¿Y su papá también? También, también son abogados. Hoy son 3 abogados. ¿Trabajan juntos? Exactamente, ¿Ah, trabajamos juntos. ¿Y en diferentes ramas del derecho? Sí, lo que llegue de acuerdo a los casos de los clientes. Esto es materia civil, materia societaria, materia laboral. Exactamente. Y Mi también, papi sobre todo en el ámbito societario, penal, civil. Ah, perfecto. O sea que es una familia de abogados. Sí, así es. Sí. La otra inquietud que aparece, ¿no? Y que es realmente motivante, ¿no? Porque no todos los jóvenes están preocupados en lo social. No todos los jóvenes están preocupados en los derechos humanos, ¿no? No todos los jóvenes están preocupados de cómo maneja el Estado los recursos públicos del país. No todos están preocupados por la nación, ¿ya? Hay jóvenes que están, tanto mujeres como varones, ¿no? Pero no están todos, ¿no? Entonces la inquietud que surge es cómo, en el caso suyo, siendo una persona, una mujer muy joven, de 22 años de edad cuando presentó la tesis, ¿no? ¿Cómo así usted está preocupada del tema de los jubilados? Porque para que usted esté en la edad de jubilación, si Dios la bendice, y estoy seguro que la bendecirá, recién será una preocupación suya, como nos ha sucedido a nosotros. En su edad muy pocos nos preocupábamos, ¿no? Y recién nos empezamos a preocupar cuando ya llegamos a tener 50 años, 55 años, 60 años. Entonces, de 22 años, de 23 años a 60 años está un poco lejos, ¿no? Entonces la gente se va a preocupar. ¿Cómo así está preocupado usted de los jubilados? Lo que pasa es que no toda la vida me voy a mantener en esta edad. ¿Ya? El tiempo sigue avanzando, el tiempo apremia y en realidad todo lo atinente al seguro de pensiones del IES, a la jubilación y a todas las prestaciones ofrecidas por este seguro no es algo que uno debe ponerse a pensar en 20, en 30 o en 40 años. Correcto. Es algo que todos deberíamos pensar desde la edad que tengamos. Es una preocupación que nos debe estar manteniendo alerta siempre. Correcto. No es algo que porque me faltan 30, 40 años, porque soy muy joven, no es algo que no me deba preocupar ni me fuera a afectar en el futuro. Es correcto. Exacto. Y sobre todo, hay jovencitos que entran a laborar a las empresas públicas y privadas a los 20 años, a los 21 años, a los 22 años, en la edad suya, ¿no? Y si entran al sector privado, el joven debe saber de que de su sueldo, hoy en día, de la remuneración mensual, le descuentan en el sector privado el 9.45 de la remuneración como aporte al IES, ¿no? Y el empleador por ley aporta con el 11.15. Exactamente. Total se da una fusión de esos dos aportes del 20.6. 20.6. Ese 20.6 al 100% le corresponde al afiliado. ¿Es así, querida Pati? Exactamente. Sí, ¿le pertenece al afiliado? 20.60% es el aporte mensual que se realiza en beneficio del afiliado. ¿Ese dinero no es del Estado? No, por supuesto no, que ¿No es un impuesto? Todo el dinero que ingresa al IES es de los afiliados. Los afiliados. Exactamente. En el caso del sector público es inverso a lo que se da con los aportes del sector privado. En el caso del sector público, el Estado, el empleador, aporta el 9.45 de la remuneración y el trabajador, el empleado público, aporta con el 11.15. Al final se hace el 20.6, ¿no? 6%. Tanto en el sector público como en el sector privado. Pero de igual manera, perdón que le interrumpa, es dinero de los afiliados. De los afiliados. El Estado
entra como empleador, pero de igual manera, en beneficio de los funcionarios públicos, trabajadores del sector público, en beneficio de ellos se realiza el aporte. La pregunta, querida Pati, es ¿por qué los afiliados no nos preocupamos día a día, mes a mes, del manejo de nuestros aportes? ¿Qué nos pasa? La verdad es que a mí me parece inexplicable que no haya un gran interés de parte de los afiliados y de los pensionistas. He verificado un mayor interés de ciertos sectores, pero no existe un gran interés de parte de los afiliados. Es como si nunca fueran a necesitar de las prestaciones ofrecidas por el IES, y a eso también se debe la falta de institucionalidad del IES. Es muy cuestionable porque, por ejemplo, si analizamos lo referente al Fondo de Salud, la gente no tiene confianza en los hospitales y diferentes unidades médicas del IES. Correcto. Porque ¿qué es lo que manifiesta la gente? Voy al IES y no me atienden bien, no me dan un diagnóstico adecuado. Entonces es falta de confianza en la institucionalidad. Nosotros aportamos a cambio de obtener o de recibir, porque es lo que debemos entender los afiliados. A cambio de que aportamos el 20.6% de nuestra remuneración, trabajador y empleador, y que se aporte del empleador, como digo, es para el trabajador, para el afiliado, para el asegurado. Ese aporte que da el empleador, ese dinero no es del empleador privado ni del empleador público, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Pero entonces, nosotros aportamos el 20.6% de nuestra remuneración para recibir a cambio prestaciones, fundamentalmente 4. Una buena atención de salud, lo que usted acaba de mencionar. Mientras somos trabajadores activos, si nos enfermamos, nos pasa algo o corremos un riesgo en la actividad laboral, tenemos derecho a recibir esa atención médica por parte de los hospitales del IES, que es la prestación de salud. Luego, si ya nos hacemos viejitos, ya dejamos la vida activa laboral, tenemos derecho a recibir una pensión jubilar. Es la segunda prestación. Y esa es la pensión jubilar por vejez. Por vejez. O en caso de alguna eventualidad, de discapacidad. La pensión jubilar por invalidez. Por invalidez, discapacidad. ¿Ya? Entonces es una segunda prestación y que se entiende que esa segunda prestación, que es la jubilación, tenemos que recibir una pensión jubilar de dignidad. Es la segunda. La tercera son riesgos del trabajo. Nos accidentamos en el trabajo, en la fábrica, en el taller, en la hacienda o en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Puede ser en estudios, me caigo en una grada, en la universidad, en un colegio, en la escuela, me quiebro una pierna, qué sé yo, tengo lesiones al pie, qué sé yo, o al brazo o a la cabeza. Entonces, un accidente de trabajo y tengo derecho a recibir la prestación correspondiente. Y la cuarta, ¿cuál es? La cesantía. También. Aporto para tener, cuando ya me jubile, o si se queda sin trabajo, a recibir una cesantía. Exactamente. ¿Ya? Perfecto. Y el régimen especial, que es del Seguro Social Campesino. Exacto. Y nosotros generosamente, alguien nos dijo que seamos generosos, ¿no? Y entonces aportamos de ese 20.6%, también aportamos para sostener el Seguro Social Campesino. El 0.7%. El 0.7% del aporte, ¿no? De ese 20.6%. De ese 20.60%. A mí no me han consultado para hacer ese descuento. Lo que sucede es que la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de seguridad social estará sustentado en varios principios. Uno de ellos, la solidaridad. La solidaridad tiene dos variantes. Intergeneracional, que se aplica en el fondo de pensiones. Así es. Cuando los jóvenes, porque es un sistema de reparto, así es, los jóvenes financian, en este caso, a los viejos, a los jubilados. Y la intrageneracional se aplicaría para el Seguro Social Campesino. Todos los que están aportando mensualmente financian en un cierto porcentaje, en un 0.7%, al sector campesino. Es por el principio de solidaridad. Eso es un criterio jurídico muy respetable, pero hay también otro criterio sociológico también, ¿no? Más sociológico de nuestra parte, de que esa solidaridad intergeneracional es entre los afiliados, ¿ya? Entre los afiliados, ¿no? Es entre afiliados que aportan, que sus remuneraciones son bajas, ¿no? Hay otros que tienen buenas remuneraciones, otros altas remuneraciones. Entonces la solidaridad para sostener las prestaciones ya intergeneracional
y de ese universo de afiliados es entre los afiliados, no hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces eso hay que precisarlo. Porque ese justamente es el criterio de la seguridad social. Sí. Lo que se busca es mantener protegida a toda la población, bien, independientemente de la remuneración que perciba, porque evidentemente hay personas que perciben una mayor remuneración, otros que perciben, exacto, menos, y otros que no necesariamente van, ya, a percibir una remuneración. Ya. Entonces se equipara todo, pero todo se calcula en función de los aportes mensuales. Correcto. Para que todos estén protegidos, porque ese es el objetivo de un sistema de seguridad, exacto, social. Ya, y en el universo de los afiliados. Exactamente. Eso es el criterio que hay que aclarar, ¿no? Porque aquí también cabe una diferenciación. El seguro social surgió en las relaciones obrero-patronales, ¿no? Surgió en las relaciones sociales de producción, en el desarrollo de las fuerzas productivas o en lo simple que podemos entender. En las relaciones obrero-patronales surgió en la fábrica, ¿no? Ahí surgió el seguro social, ¿no? Y que yo lo he explicado de manera detallada en un libro que se titula El Estado, el IES al borde del abismo, ¿no? Así es. Sí, en este libro, ¿no? Y que usted lo tiene, me queda para ti, ¿no? Así es, licenciado Henry. Sí, en cambio la seguridad social son políticas de Estado, ¿no? Que tiene que ver con la educación, con la salud, ¿no es cierto? Y también con el seguro social, ¿no? Y que fue implementado por Inglaterra, sobre todo por la iniciativa de Beveridge, ¿no? De William Beveridge, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y que el mercado y que el sector privado por sí solo no podía responder con sus recursos para superar esa gran crisis que afectaba, exacto, a las naciones, ¿no? Entonces, exacto, por eso es que entonces... por protección social, protección a toda la población, ¿ya? Se instaura. ¿Ya? Y entonces es el Estado a través del presupuesto, que es otra cosa, ¿no? Que implementa políticas de salud, construye hospitales, ¿no? A través de los impuestos, ¿no? Políticas de educación, políticas de vivienda, pero eso ya son políticas de carácter general, y a eso llamaron seguridad social. Entonces sí hay una diferencia entre los dos conceptos, lo que es seguridad social es una cosa y lo que es seguro social es otra cosa. Claro, ¿sí? Así es, existe una gran diferencia. Vayamos al tema del libro, de la tesis, ¿no? ¿Qué ve usted? Usted ya mencionó que el 40% que quitó Correa con la ley de la justicia, ley orgánica para la justicia laboral, mal llamada justicia laboral. Porque si le quitaron el 40% ya no había... No ya puede no existir ninguna justicia laboral. Claro, le quitaron 40%. Así es. Ya, usted ve allí, vayamos en cifras, Patricia, ¿no? Si no se hubiese quitado el 40% al año 2017, ¿cuánto era el ahorro? ¿Qué cantidad de ahorro hubiese tenido el fondo de pensiones al año 2017? Porque habían estudios actuariales del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se esperaba que alcance la reserva del fondo de pensiones del IES hasta el año 2017 es ya prácticamente los 13.000 millones de dólares. Sí, 13.300 por ahí, 307. Sí, prácticamente bordeando los 13.000 millones para este año ya debería haber superado, para el término de este año ya debería haber superado los 13.000 millones de dólares. ¿No? Sin embargo, producto de la ausencia de ese 40%, de la contribución estatal del 40% y también de la adopción de la resolución número CD 501. Ya vamos a hablar de eso, pero detengámonos en el 40%. Ya. Entonces tuvo menos ingresos el fondo de pensiones y tuvo que tomar de la reserva para financiar. El gobierno de Correa dejó de aportar con ese 40% para pagar pensiones jubilares, ¿no? Porque si hubiera seguido aportando, significaba que el IES no hubiese tenido que sacar de la reserva, ¿no es cierto? Exacto. Del fondo de pensiones, su dinero para pagar pensiones, Hubiera sido una cantidad inferior la que hubiera tenido que destinar, porque hay que recordar que desde el año 2014 el fondo de pensiones viene presentando déficit de caja. Exacto. Porque existió otra reforma legal que fue instaurada en el año 2010. A través de esta reforma se modificó el contenido del artículo 234 de la Ley de Seguridad Social y se incorporó una tabla de coeficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones jubilares para el incremento anual de las pensiones. Y el problema es que estos coeficientes fueron muy elevados. Y esto provocó el déficit de caja en el año 2014. Fueron muy elevados para... Tomando en cuenta el nivel de ingresos al fondo de pensiones, no se alcanzaba a cubrir estos incrementos que realmente fueron muy excesivos, pese a que para los jubilados
evidentemente fue muy positivo porque les incrementaron en mayor medida su pensión y muy justo. El inconveniente es que esta reforma legal no tuvo fundamento técnico y por eso los efectos se evidenciaron en el año 2014. Fue reforma del año 2010, ¿no? Ajá, exactamente. En esa misma reforma también se incluyó lo que es el pago de la atención médica a los hijos de los jubilados hasta 18 años de edad. Exactamente. ¿Fue en esa misma reforma? Sí, se amplió la cobertura en salud para los hijos de los afiliados de 6 a 18 años. A 18 años. Sin financiamiento. Sin financiamiento. El presidente del IES dice que eso tiene un costo anual de $200 millones. Así es, pero no hay el debido financiamiento porque hay que recordar que el Fondo de Salud, aun cuando se adoptó la resolución número CD 501, continúa presentando déficit de caja. Ese Fondo de Salud, a raíz de los años 2015, se financia con recursos del Fondo de Pensiones. Realmente así es. Sí, porque ahí viene la resolución esa CD 501, que se bajó el porcentaje. ¿De qué porcentaje se bajó, Pati? Se bajó del 9.74% que era destinado al Fondo de pensiones por una resolución anterior del Consejo Directivo, porque esto tiene que ser tomado mediante resoluciones, porque se deben hacer los análisis y estudios actuariales previos para establecer una tasa de aporte a cada uno de los seguros. Entonces iba destinado el 9.74%. Al Fondo de Salud iba destinado el 5.76% y a riesgos del trabajo el 0.55%. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo a través de esa modificación de esta resolución? Se bajó el porcentaje destinado al fondo de pensiones del 9.74% al 5.86% en el periodo 2015-2016. Así quedó el fondo de pensiones. Claro, con el 5.86%, pero el objetivo de esta resolución era que se iba a incrementar progresivamente hasta el año 2021 en el que se iba a estabilizar con un 10.46%. Así es. Y a la par iba a continuar reduciéndose el porcentaje destinado al Fondo de Salud. Con riesgos del trabajo quedaba en un 0.20%. En salud, en el año 2015, ¿en cuánto estaba el aporte? 5.76%. ¿A cuánto le subieron? Le subieron casi al 9, ¿no? Prácticamente a un 9%. Casi al 9, ¿no? Sí. Y entonces digo usted... 9 punto algo. Sí, pero después lo van a volver... Hoy mismo está desfinanciado el Fondo de Salud. Claro, y sigue bajando la tasa de aporte, porque ese fue el objetivo. Desde el año 2015 hasta el 2021. Iba bajando el porcentaje destinado al Fondo de Salud y subiendo el porcentaje destinado al Fondo de pensiones. De manera que no se iba a conseguir el objetivo que propuso Espinosa, ¿no? No se iba a conseguir. En ningún momento. Eso fue... Se utilizaron argumentos muy falaces. Inclusive para la adopción de la reforma legal que suprimió el aporte estatal del 40%, ¿qué fue lo que manifestó el señor Richard Espinosa? Que el IES tenía superávit de caja. Él consideró al IES, mostró a toda la población al IES como si se tratara de un fondo común, cuando el IES tiene seguros independientes, cada uno con sus propios recursos, con sus propios estudios actuariales, con sus propios balances financieros y todo eso, de forma independiente. Y él manifestaba que existía superávit de caja, pero eso no es cierto. Se puede revisar las resoluciones referentes a los presupuestos, la CD 475, la 507, la 545, la 567, y se puede verificar claramente que no existe superávit de caja. Querida Patricia, gracias. Vamos a seguir dialogando en el próximo programa. Sobre todo yo quisiera que estemos atentos de cómo está el presupuesto para el año 2019. Le dejo con ese compromiso para revisar. Tendría que ser posteriormente. Sí, y posteriormente, una vez que envíe la proforma el ministro, me refiero, que será en estos días. Perfecto. Entonces quiero ver en noviembre, queremos analizar a ver cómo están las obligaciones de pago del Estado para con el IES. Porque ayer, y con eso quiero concluir, ayer la doctora Carmen Corral Ponce dijo que agosto de este año el fondo de pensiones tenía un ahorro de $6.755 millones, una cosa así, que era una cifra menor, $100 millones menos a lo que fue el ahorro del año 2013, ¿no? Entonces, querida Pati, muchas gracias por haber venido a este programa
Como digo, reitero la invitación y el compromiso para analizar cómo están las cifras de las obligaciones que tiene que realizar el gobierno para con el IES, y eso lo estaremos viendo en noviembre, una vez que llegue a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del año 2019. Porque para el año 2019 ya debe estar restituido la contribución del 40% por disposición de la Corte Constitucional. Sí, más pagos de salud y otras obligaciones. Y la deuda anterior al fondo de pensiones. Y los 168 millones de incremento para el Seguro Social Campesino. Gracias, amigas y amigos, gracias, Pati. Y les deseamos para que continúen una bonita semana y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, Pati. Gracias, muy amable. A usted también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.